Vamos a entrar en la enseñanza de la palabra de Dios y quiero invitarles para que abramos la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a meditar en un texto, un pasaje que es ampliamente conocido, pero que lamentablemente muchas veces no lo exploramos en la medida de lo que realmente es la esencia de este texto. Y estoy hablando del Salmo 32, Salmos 32. Voy a invitarle para que abran sus Biblias. Ya hoy habrá que decir en algunos episodios, pues, saquen sus celulares. ¿Quién lo creyera, cierto? Pero bueno, pero aunque la Biblia esté en el celular, siempre es mejor el libro, la palabra de Dios. Por varias razones, no es que esté en contra del celular ni nada de esas cosas por el estilo, sino que en el libro tenemos más ventaja de estudiar, de conocer la escritura, porque en la versión que hay en los celulares, pues solamente está el texto, y en el libro hay algunas otras cosas que nos pueden ayudar en un momento determinado. Entonces, eso es bien importante. En este Salmo 32, quiero que ustedes fijen sus ojos en el versículo 8. ¿Están conmigo? Salmo 32, versículo 8. Voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Es posible que de pronto usted encuentre algunas palabritas, pero es cuestión de palabras, nada más. El sentido y la esencia del texto es el mismo, eso es exacto, eso no tiene diferencia. Pero me gusta esta versión porque es una versión muy completa, muy dinámica, y que es muy reconocida, aceptable por todos los medios evangélicos, y que entre otras cosas es la versión que he manejado en los últimos 35 años, así es que me siento familiarizado más con esta versión. Pero la Reina Valera sigue siendo la reina, ¿cierto? Así que no se asuste cuando ve algunas cosas ahí como que no le cuadra. No, esto sí cuadra dentro de esto. Pero es la versión con la que me he formado ministerialmente. Así que por eso ve usted esta Biblia así toda viejita, maluquita, pero es la que me ha acompañado en los últimos 30 y tantos años. Así que por eso la ve así toda desgastadita, pero a ella le debo mucho también. Qué bueno, gracias al Señor. Amén, hermanos. Listo, entremos en materia. Salmos, ¿qué dije? 32, versículo 8. Vamos a aprender este versículo, vamos a analizarlo, a estudiar en el día de hoy. Vamos a aprenderlo de memoria, es una buena disciplina. En mi época, cuando yo era niño, eso fue en el siglo pasado, para ser más exacto, nosotros todos los domingos teníamos que aprendernos un versículo en la iglesia. Y en la casa traer a la iglesia un versículo aprendido también. Así es que en la semana por lo menos teníamos que aprendernos 2 versículos. Por lo menos a veces nos teníamos que aprender párrafos completos. Y eso me ha ayudado mucho en la vida. Y si Dios me da la oportunidad de comentarles un testimonio, vamos a ver cómo nos va hoy. Pero es muy bueno aprender textos de memoria, conocer las escrituras y tenerlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un intento hoy. Vamos a aprender todos este versículo. Amén.
Muy bien, ¿estamos listos? A la voz de tres. 1, 2 y 3, todos. Te haré entender. ¿Se acuerdan que yo les dije? Es un texto bien conocido. ¿Cuántos lo conocían? A ver, levanten la mano los que conocían el versículo. Muy bien, wow. ¿Cuántos no lo conocían? Levanten la mano, sin miedo, sin pena, sin vergüenza. Muy bien. Más los que no que los que sí. Bueno, listo, vamos a aprenderlo hoy. Amén. Muy bien. Una vez más, a la voz de tres. 1, 2 y 3. Les oí, pero no les entendí. Una de las de los asuntos clave, fundamentales para el buen estudio y entendimiento de la palabra de Dios es leer bien. La entonación, tener en cuenta la puntuación es muy importante para poder entender bien el texto. Por última vez, todos que se escuchen el tercer cielo. A la voz de tres. 1, 2 y 3. Padre, tu palabra ha sido leída. Y hoy, Señor, nos gozamos en la alegría, la bendición de que tú estás con nosotros. Señor, en este primer domingo del año, cuando nos reunimos en este lugar para adorar tu nombre, abrimos el corazón a ti, Señor, hambrientos y sedientos de un consejo tuyo, de una palabra tuya para nuestras vidas, con la perspectiva, Señor, de conocer tus planes, tus propósitos, tu voluntad para nuestras vidas en este nuevo año. Ruego ahora, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones, que se convierta en vida para nuestras vidas y que podamos ser edificados por ella. Que la gloria tuya, Señor, descienda sobre este lugar y que al ser ministrada esta palabra, Señor, tu misma presencia, la gloria tuya, llene nuestras vidas y opere el propósito, Señor, por el cual tú hoy nos das esta palabra. Para gloria de tu nombre, Señor, con acción oramos. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Vamos por última vez. 1, 2 y 3. Este Salmo 32 realmente es un himno que apunta a un tema muy específico: la dicha del perdón. No sé cuántos de ustedes se han sentido y han experimentado el perdón de Dios en sus vidas. Eso es mucho mejor que un baño en la tarde después de una larga jornada de trabajo. Uno se da un baño y qué alivio, ¿cierto? Qué bendición. Es un refrigerio, descanso, paz. Y realmente el salmista lleva esta experiencia a un nivel bastante interesante. Ustedes saben que el salmista, además de compositor era músico, y esta experiencia de él se convirtió en uno de los himnos emblemáticos y muy importantes dentro de la himnología hebrea. Cuando leemos el Salmo 32, además de ser un canto, es importante que podamos entender cuál es la dinámica interna del texto, cuál es el meollo del asunto. Y estamos hablando aquí de la experiencia que David vivió en lo personal cuando él incurrió en una práctica que para nosotros no es que sea muy desconocida. David pecó. Ahora, ¿cuántos han pecado aquí algún día por casualidad? Levanten la mano.
Entonces, creo que estamos hablando de algo que nos es común. Ahora, David cometió una falta bastante grave, y la cual él por un tiempo intentó mantenerla en reserva, en oculto. Él ocultó su pecado, o intentó ocultar su pecado. Pero delante de Dios, no solamente estamos desnudos, sino que todo está descubierto delante del Señor. Y por más que él intentó ocultar su pecado, más bien lo que logró conseguir fue que cada día su corazón, su alma, hasta su salud se fue deteriorando. Y uno observa el texto en compañía del Salmo 51. Es la misma concordancia, estos dos salmos. Mientras él cayó, su pecado, mientras lo guardó, dice que su cuerpo, su alma, sus huesos se envejecieron. Y ese verdor, esa alegría se convirtió en sequedad y en todo un manantial de lágrimas, de dolor, de sufrimiento. Y su alma estuvo abatida por mucho tiempo, pero una vez que él toma la decisión de confesar al Señor su pecado, entonces las cosas cambiaron. Y comienza entonces una nueva etapa en la vida del salmista. Y es allí donde entonces ustedes pueden notar que el versículo 3 en adelante dice que mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesada sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y una vez, versículo 5, manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cántico de liberación me rodearás. Entonces ahora hay una nueva nota en David. Hay gozo, hay alegría, y alaba al Señor, exalta al Señor por la dicha de haber sido perdonado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el asunto no es solo el haber sido perdonado. Y muchas veces, lamentablemente, nos quedamos allí en la dicha de ser perdonados. Y estudiamos el texto y se predica este pasaje pensando en la experiencia del perdón, en la experiencia de la liberación. Pero una vez que el salmista es liberado, ¿qué hacer? ¿Qué viene después? Porque el asunto no es que el Señor nos perdone. ¿Y después qué? Ahora volvamos y pequemos para que el Señor nos vuelva a perdonar. No es la idea. ¿Qué hacer después? Y es eso precisamente lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. No solamente quedarnos en la experiencia, en el triste recuerdo de que yo fui, yo viví, yo era, pero ahora no. No solamente quedarnos en la experiencia del pasado, sino que ¿qué es entonces de aquí en adelante? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde debemos apuntar? Y es entonces aquí donde entra en escena el versículo 8. Una vez que el salmista es restaurado, ahora Dios entra en escena una vez más y le marca pautas al salmista para que la historia no se vuelva a repetir.
Y a mí me parece, amados hermanos, que esto es muy importante para nosotros también en el día de hoy. Porque muchas veces nos encontramos en momentos, en circunstancias donde no sabemos qué hacer. O vivimos momentos de euforia, momentos de alegría, vivimos experiencias maravillosas. Y a veces, como los discípulos de Jesús, quisiéramos quedarnos allí en la montaña. Y qué bueno, qué chévere. Hagamos aquí 3 enramadas. Esto está aquí muy sabroso. Pero déjeme decirle que la vida no se agota en momentos inolvidables. La vida es mucho más que eso. Y para cada episodio, para cada circunstancia, debemos tener una orientación acerca de Dios, o de parte de Dios, acerca de qué hacer, cómo vivir cada momento de nuestra vida. Y preste entonces atención a lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana, usando la experiencia de David, pero que estoy seguro que el Señor tiene cosas muy importantes para usted y para mí en el día de hoy y para lo que resta de este 2024 y por el resto de nuestros días aquí en la tierra. Gloria a Dios por las experiencias vividas en el 2023. Gloria a Dios por lo que el Señor nos permitió vivir tiempos atrás. Pero, ¿y ahora qué? Y es allí entonces donde viene el versículo 8. Y vamos a explorar este versículo de una manera muy importante. Noten ustedes que este versículo entonces inicia con una intervención directa de Dios. Dios hablando. ¿Y qué es lo que Dios habla? ¿Qué es lo que el Señor dice? El Señor dice 3 cosas que son muy importantes y determinantes para la vida de David, para la vida de todos sus contemporáneos, pero muy importante y determinante para cada uno de nosotros en este día y en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Amén. La primera cosa que el Señor le dice al salmista es: yo te haré entender. ¿Lo notaron? Te haré entender. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Aquí aparecen 3 términos que aparentemente son lo mismo, pero realmente no son iguales. Y cada uno tiene una connotación distinta, aunque todos apuntan a un mismo asunto. Y hoy van a aprender, abran y dispongan su corazón para aprender lo que la palabra de Dios quiere enseñar, pero también lo que el Señor quiere decir a cada uno en el día de hoy, pensando en lo que viene en este 2024 para cada uno de nosotros. Te haré entender. Es la forma como aparece en la Reina Valera. Ahora, ¿cómo aparece en la versión Biblia de las Américas, que es la que yo tengo en la Biblia hebrea y otras versiones? Aparece: te haré saber. Te haré saber. Esta expresión de te haré saber tiene que ver, amados y amadas mías, con una intención de que tú seas o hacerte ser alguien inteligente. Alguien inteligente. Y vamos a mirar cómo es que se maneja este asunto. Esta expresión de que te haré entender
se deriva del verbo shakal en hebreo, y cuya definición o significado, en primer lugar, tiene que ver con una palabra de advertencia. Este asunto de que te haré entender, tiene que ver en primer lugar con una palabra de advertencia. Es decir, de aquí en adelante, luego que has vivido tu experiencia dolorosa, ¿qué viene de aquí en adelante? Lo que el Señor está diciendo, bueno, te voy a hacer entender. Y lo primero es que, ¿por dónde empezamos? Bueno, te voy a advertir. Ahora, ¿qué es advertir? Es dar una instrucción, es dar una orientación, que no es la enseñanza como tal, es una indicación que te va a disparar y te va a poner en alerta cuando el peligro está cerca. No en vano, la palabra dice que el sabio ve venir el peligro y se aparta. No tiene que esperar que llegue. Es una señal de alerta. Y lo que el Señor le está diciendo al salmista aquí, ¿qué viene de aquí en adelante? El Señor le está diciendo, yo no creo que estés dispuesto a caer en las mismas. Sin embargo, es tan grande mi amor y mi misericordia para contigo, te voy a advertir. Y advertir no es cobrar. Advertir es poner a una persona en una actitud de alerta. Es un semáforo. Ojo, amarillo. Se prenden las alarmas, lo cual nos anuncia de que algo está por suceder, que algo puede pasar. Y es mejor que estés prevenido para que no te suceda. Porque si te sucede, si te pasa, ya no es asunto mío, ya es cuestión tuya. ¿Aló, hermanos? Y a mí me parece que esto es importante para cada uno de nosotros en el día de hoy. Yo quiero confesar aquí públicamente delante de ustedes, y que no ha sido mi experiencia, es la experiencia de todos. Cuando nosotros pecamos, bueno, nosotros mucha gente, cuando yo peco, para que sepan de una que todavía de vez en cuando y de cuando en vez. Pero ¿qué le pasa a uno antes de pecar? Silencio. Parece que hay como un sustico. Ese te hará entender. Es una alerta, es una señal de que algo está al acecho. Algunos sudan más de la cuenta, otros dejan de sudar o se les baja la presión, otros tiemblan, el corazoncito, otros gaguean. Pero cada uno tiene su propia manera. Son señales de lo que el Señor está diciendo. Ojo. Y esas cosas no pasan porque, bueno, el ser humano, no. Es que el Señor le dijo, yo mismo me voy a encargar
de hacerte entender. ¿Sabes? Nadie peca de buenas a primera. El apóstol habla de que de nuestra propia concupiscencia nosotros vamos abonando el terreno, y cuando ya nos damos cuenta, esa concupiscencia, esa cosa en nosotros da a luz el pecado. Eso no es de golpe, eso no es de buenas a primeras, es algo que se va anidando en el corazón. Y al no prestar atención a esas señales de alarma, esas señales de alerta, cuando caemos y miramos atrás, yo te lo dije. ¿Estamos, hermanos? Entonces, lo primero que el Señor dice al salmista y que se convierta en palabra de Dios para nosotros en este día es: ojo, yo te voy a hacer entender. Tú lo vas a entender. Te voy a dar una advertencia, una señal de advertencia. Tú vas a comprender, entre otras cosas, vas a tener un entendimiento que te va a llevar a tener el resultado que tú esperas, el éxito, la bendición, la liberación, porque eso en el fondo es lo que todos anhelamos, la bendición de Dios. Y para llegar a ese nivel de vivir, de experimentar la bendición de Dios, el Señor habla aquí en esta expresión del shakal, es que yo te voy a hacer un inteligente, una persona sabia, te voy a advertir, vas a comprender, vas a tener un nivel de entendimiento. Y me llama la atención que significa también vas a parar. A veces estamos haciendo cosas y vamos en una línea y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Y cómo revertir el asunto? Es necesario hacer un pare. Porque hay cositas que a veces hacemos de manera tan repetida en nosotros y vienen a formar parte de nuestra vida, y a veces ni nos damos cuenta de que estamos fallando. Y el Señor: te voy a hacer entender. ¿Y cómo es esa una señal? Para ahí. Por eso cuando uno llega al semáforo y ve la señal, para, detente. Y ese detente es muy importante, y siempre que ustedes miren la palabra de Dios, esa expresión del detenerse, deténgase, porque algo demasiado importante viene en camino. De tal manera que dar un paso más es una imprudencia, y tenga para que llegue. ¿Estamos, hermanos? Entonces, te haré entender. Esa es la primera cosa que el Señor le dice al salmista luego de tener su experiencia. La segunda cosa que el Señor le dice: no solamente te voy a hacer entender, sino que yo mismo te voy a enseñar. Amén, hermanos. Yo me voy a encargar de enseñarte. Ahora, ¿de qué estamos entonces hablando aquí en segundo lugar? Te voy a enseñar. En la Biblia hay varias palabras que se usan para enseñar. Yo aquí estoy haciendo un ejercicio con ustedes de enseñanza. Yo estoy enseñando. Pero la enseñanza que aparece ahí no es la misma enseñanza que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo una labor didáctica. Estoy transmitiendo un conocimiento. De ahí viene la didáctica, la enseñanza. Pero no se está hablando de eso. Ahora, ¿de qué tipo de enseñanza se habla aquí? Aquí se está hablando de una enseñanza que tiene que ver con el yará. Ahora, ¿qué es el yará en hebreo? El yará es una
una expresión que tiene que ver con apuntar. Tiene que ver con una dirección. En otras palabras, tiene que ver con señalar con el dedo. Vamos a poner esto en español. Usted llega a un lugar y no conoce nada. Yo quiero llegar a la iglesia Reconciliación y está ahí y viene alguien. Mira, ¿dónde queda la iglesia Reconciliación? Y esa persona nos dice, en la ciudad de Cartagena, en la calle, ¿qué? En el barrio Paraguay, en la calle Larga, en la manzana tal, en el lote tal, no se pone en eso. Eso es didáctico. El yará, ¿dónde queda Reconciliación? ¿Estamos? Es apuntar, enseñar con el dedo, marcar una ruta. ¿Aló? ¿Qué es lo que el Señor está diciéndole a su siervo? De aquí en adelante te voy a dar unas señales de advertencia. Y yo me voy a encargar de enseñarte el camino. No es por aquí, es por acá. ¿Notaron el texto? Te enseñaré. Y ese te enseñaré no es el ABC. No es didáctica. Es mucho más que esto. Ese te enseñaré es que yo mismo te voy a mostrar, te voy a indicar por dónde es que te debes meter. Yo mismo te voy a mostrar el camino por donde debes andar. Llamada iglesia, esto es demasiado importante para nosotros. Porque en una circunstancia en donde no sabemos qué hacer, en donde no sabemos con qué nos vamos a encontrar, qué bendición, qué ayuda que podamos encontrar a alguien que diga, no te preocupes, tranquilo, eso aquí tú, ahí, después de la casa amarilla, y no te preocupes, por ahí no hay perro, todo por aquí es sano. Qué refrigerio, qué ayuda. O aunque el camino sea culebrero, no te preocupes, por aquí es, va bien, no es por acá. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes muchas veces no nos hemos encontrado aquí? Señor, ¿para dónde agarro? Y no hay cosa más difícil que estar en el lugar equivocado. Estamos iniciando un nuevo año, amados hermanos. Un año que nos trae nuevos desafíos, nuevos retos. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Qué bueno es poder encontrar a alguien tan bondadoso y tan amoroso que pueda decir, yo te voy a mostrar, te voy a enseñar el camino por donde debes andar. Hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, pero tú no sabes qué hay al final. Tú no sabes qué hay después de la esquina. Y por lo general, todos esos caminos siempre conducen
a lugares no deseados, a experiencias no deseadas. Pero bendito sea el Señor, que después de haber vivido una jornada, una experiencia difícil, en su gran amor, por no querer vernos envueltos una vez más en esa cosa, Él se anticipa y dice: no te preocupes, de aquí en adelante yo te voy a mostrar el camino. Y este es un camino por donde tú nunca has transitado. ¿Quién en su vida ha vivido el 2024? Nadie. O alce la mano a alguien que ya ha tenido experiencia en el 2024, que ya lo ha recorrido y que ya está en el 2025. No sabemos. Y esto no solamente tiene validez o vigencia para nosotros de un año a otro. No, es posible que usted también se encuentre en este momento entre la rubia y la morena. ¿Cuál escojo? Esta me gusta, pero esta me gusta más. No, este me parece simpático. Ay, pero ¿cuál? Detente. Y deja que el que todo lo sabe, que el que todo lo conoce, te muestre el camino. El negrito aquel te conviene más. Aló, el que tenga oídos para oír, que oiga. Un negocio. ¿Qué voy a hacer? Siempre el camino del Señor, los caminos del Señor son mejores que los nuestros. Y allí donde usted no sabe nada, te tengo una buena noticia. Yo sé quién sabe lo que tú no sabes. Déjate enseñar por Él. Te enseñaré el camino por donde debes andar. Este asunto de enseñar el camino por donde debes andar no está hablando literalmente de un camino, de una vía. Esto tiene su aplicabilidad directa para todas las esferas de nuestro diario vivir. Yo te voy a enseñar cómo debes vivir en el día a día. Y hay algo que se van a sorprender. En la Reina Valera no aparece. En la versión de las Américas y en la Biblia hebrea aparece algo más en este versículo 8. ¿Tiene ahí la versión de las Américas? ¿No? Ok. Preste atención cómo dice este versículo en la versión de las Américas. ¿Quieren escucharlo? En la versión de las Américas dice el versículo 8: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Hasta allí, todo bien, ¿cierto? Agrega el versículo 8: te aconsejaré, que no aparece en la Reina Valera. Te aconsejaré con mis ojos puestos sobre ti. ¿Están conmigo? Lo que el Señor le está diciendo al salmista no es que solamente te voy a hacer entender, te voy a enseñar, sino que también dice,
te aconsejaré con mis ojos puestos sobre ti. Y a mí me pareció de manera particular interesante este asunto que omite la Reina Valera. Te aconsejaré. Pero usted dirá, bueno, pero ya no le dicen, te voy a hacer saber, te voy a hacer entender, te voy a enseñar. ¿Para qué aconsejar? Si ya con la enseñanza creo que es suficiente. Y con hacerte entender, pues, de más. ¿Para qué aconsejar? Pero si aparece en la palabra, por algo será. ¿No le parece? Cuando aparece aquí, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Esta expresión de aconsejar es un verbo hebreo, yatz, y me llamó la atención. Presta atención. Que significa en primer lugar aconsejar. Significa deliberar. Significa también resolver. Y me pareció muy interesante. Muy interesante. Deliberar, resolver. ¿Qué es lo que entonces el Señor le está diciendo o tratando de decir al salmista? Mira, mijo, de aquí en adelante, yo me voy a encargar de hacerte saber. Te voy a dar unas señales de alerta, unas alarmas para que te pilas a la jugada. Yo me voy a encargar de mostrarte la dirección, el camino, qué ruta, qué sendera, por dónde te metes y por dónde no. Recuerden ustedes que Jesús le dijo a sus discípulos, por camino de gentiles no vayáis. ¿Lo han leído? Antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor dando instrucciones claras y precisas. Es exactamente lo que está pasando aquí. Te voy a enseñar, te voy a decir, por ahí sí, por acá. Pero además dice, te voy a aconsejar. Y esto tiene que ver con deliberar o resolver. En la Reina Valera se entiende como acordar. Vas a acordar, recordar. Vas a estar avisado. Vas a determinar. Y aquí aparece algo interesante: consultar. ¿Cómo concluye este versículo? Yo me voy a encargar de hacerte saber, de enseñarte, pero también va a haber un espacio de consulta. Vas a consultar, vas a deliberar, vas a resolver. En otras palabras, te va a tocar tomar tus propias decisiones. Aló. Te va a tocar hacer tus análisis y te va a tocar resolver, tomar tus propias decisiones. Reflexionando acerca de esto, mirando a mí mismo,
Señor me hizo caer en cuenta de muchas cosas. ¿Por qué en muchas cosas nos va bien y en otras fracasamos? Y la conclusión fue sencilla, muy sencilla. Mientras te dejes dirigir, mientras te dejas enseñar, mientras te dejas llevar, todo saldrá bien. Y hay momentos en donde nos toca consultar. Señor, ¿qué hago? Muéstrame, enséñame, oriéntame, ayúdame, dirígeme. Y eso no es pecado. Consultar a Dios no es pecado. Pero lamentablemente, tristemente, ¿qué hacemos nosotros en la mayoría de las veces? No, esto es pan comido. Yo tengo experiencia en esto, ya. Y nos encontramos tomando nuestras propias decisiones sin consultar con el Señor. Aló. ¿Cuántos dolores de cabeza? ¿Cuántas frustraciones? ¿Cuántas lágrimas? Por una cosa tan sencilla. Muchas veces no tomarnos el momento, el tiempo para decir, ¿qué dices tú? No en todo, pero en la mayoría, muchas veces, en el mejor de los casos, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? Y le preguntan a todo el mundo. Pero al que le deben preguntar primeramente, brilla por su esencia. Eso pasa en mi congregación. Con la gente de allá. Ustedes son diferentes. Gracias al pastor que tienen también. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso? Versículo 8 de Salmo 32. Yo te voy a aconsejar. Porque muchas veces, hermanos, aunque estemos y vayamos por el camino correcto, siempre, aún en ese camino correcto, habrá momentos en donde nos va a tocar tomar decisiones. Porque nunca vamos a estar exentos de situaciones que pasan en la vida. Hay aflicciones de fuera, pero también aflicciones de dentro de nosotros mismos. Y querer muchas veces hacer nuestra propia voluntad está a flor de labios. Y en la voluntad nuestra no opera la voluntad de Dios.
Y ya para ir concluyendo, hay una experiencia bien importante por la cual la mayoría, por no decir todos, nos ha tocado vivir, nos ha tocado pasar. La mayoría de nosotros venimos de experiencias duras, difíciles en la vida. Otros vienen de fracasos, de dolores y de experiencias amargas, como en el caso mío. Y la pregunta es, ¿queremos seguir igual? ¿Queremos volver a vivir esas mismas experiencias? Yo creo que después de haber vivido todo eso para atrás, ni para peinarse. Es exactamente lo que el Señor le está diciendo al salmista. Yo te perdoné, yo te liberé. Ahora estás viviendo y experimentando la dicha del perdón. Pero ¿qué de aquí en adelante? Y es allí donde el Señor le da las tres palabras. Yo te voy a hacer saber. Yo mismo te voy a enseñar, te voy a dirigir, te voy a mostrar por dónde debes caminar. Pero además de esto, yo te voy a aconsejar. Y para recibir este consejo hay que consultar para tomar nuestras propias decisiones bajo la guianza del Señor. Iglesia, yo no tengo la menor duda de que el Señor en el 2023, pese a las dificultades que tuvimos, nos dio una gran victoria, una gran bendición. Pero yo estoy convencido, estoy seguro que lo mejor está por venir. Que en este 2024, pese a las dificultades que hay, pese a todo lo que se anuncia, todo lo que se mueve a nuestro alrededor, que no es fácil, Dios hoy está poniendo una señal de alerta. Hoy Dios está mostrando un derrotero, un camino. Pero Dios también está haciendo un llamado, una invitación. Busca mi consejo, porque siempre el consejo de Dios es lo mejor para el hombre y la mujer que de verdad quiera hacer la voluntad del Señor. Y lo que marca la diferencia entre la bendición y la frustración no está lejos de ti ni lejos de mí. Deténgase un momento y tomémonos el trabajito de decir: Señor, ¿y qué dices tú? Porque una cosa piensa el burro, decía mi abuelita, y otra cosa el que lo monta. Y una cosa son tus pensamientos, o una cosa son nuestros pensamientos, pero otra cosa es lo que el Señor dice. Otra cosa muy diferente es lo que el Señor piensa. Y los pensamientos del Señor siempre, siempre han sido, son y serán mejores que los nuestros.